A veces no entendemos por qué nos surgen las cosas. Ya había hablado con las hermanas, ¿verdad? Aunque les había mandado parte de lo que íbamos a hacer. Tenemos que llevar una organización, tiempo para esto, tiempo para el otro. El tema que había estudiado por toda la semana era el amor incomparable. Estudiando todo eso, cómo Dios nos hablaba, pero ahorita estar sentado le digo, Señor, usted guíeme, ¿qué es lo que usted quiere que hable? Escuchándolos a todos, dijo, cambia las cosas. Y vamos a hablar de lo que estuvimos hablando el otro día, hermana Miguelina, acerca de lo espiritual. Ante todo, quiero invitarlos a que busquen en sus Biblias Marcos 9:14. Y vamos a hablar de un tema bien interesante, bien de suma importancia ante todo. Y esto nos va a llevar, hermano Delmar, a la experiencia que tuvimos que hace 3-4 semanas, más o menos. A veces no entendíamos que las enfermedades no son más que malos espíritus. Es de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Aquí nos dice, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El título, cuando empieza, dice Jesús sana a un muchacho, ¿qué? Endemoniado, ¿verdad? En Mateo 17:14 dice Jesús sana a un muchacho lunático. En Lucas 9:37 dice Jesús sana a un muchacho endemoniado. En Lucas 9. Es algo de suma importancia porque los tres evangelios hablan de lo mismo. Uno le dice un lunático, uno le dice un endemoniado, ¿verdad? ¿Y cuántos creen en los endemoniados? ¿Ah? Pero aquí dice lunáticos, otros dice, y conforme vamos a ir escudriñando la palabra de Dios, nos vamos a ir dando cuenta cómo hay muchas cosas que parecen normal, pero son hechas por el enemigo. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud. Estoy leyendo en Marcos 9:14. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que discutían con ellos, y enseguida toda la gente viéndolo se asombró, corriendo a él, lo saludaron, y él les preguntó, ¿qué discuten con ellos? ¿Qué discuten con ellos? Respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma, lo sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echaran fuera, pero no pudieron. ¿Cómo puede ser posible que siendo discípulos de Cristo no hayan podido ayudar al padre del niño? ¿Por qué? Se le quedó en la mente eso el otro día, hermana, ¿por qué? Si somos cristianos, ¿por qué no podemos ayudar a las personas que están en luchas espirituales? ¿Por qué no podemos ayudarles? Aquí la palabra de Dios dice que había escribas también. Es como si fueran pastores en la actualidad, si fueran teólogos. Un teólogo es maestro de pastores, el que instruye a los pastores que han estudiado teologías, tienen títulos, como lo tenían los escribas. Tienen diplomas, tienen maestrías, tienen doctorados, pero desgraciadamente en lo espiritual, tanto diploma de nada les ha servido, porque lo espiritual de nada, no lo tienen.
Más adelante, en uno de los versículos, nos dice, ¿por qué a veces nosotros no hemos podido discernir, ayudar a las personas que tienen una necesidad espiritual? A ver, hermanos. Dice la hermana, porque no hemos entendido lo que dice la palabra. Porque no cambiamos nuestro ego, no dejamos nuestro ego. No nos sometemos en ayuno. Hay algo ahí en la palabra de Dios, por eso dice, les dije a tus discípulos que me ayudaran y no pudieron. ¿Cómo puede ser posible que a los que Cristo escogió no pudieron ayudar al Padre con el niño? ¿Cómo puede ser posible si mismo Cristo los escogió? A todos Cristo nos ha llamado con un plan y un propósito. Pero ¿por qué no podemos ayudar a los que tienen necesidades espirituales? ¿Saben? Es algo tan maravilloso. Es triste más bien la realidad que siendo discípulos de Cristo no pudieron hacer lo que Cristo podía hacer. Se decían discípulos, pero no habían entendido el llamado. En ese momento no habían entendido el llamado para la que Cristo los había llamado, para que Cristo los había escogido. Cristo mismo los escogió, dijo, a ti, síganme. A uno les dijo, te voy a hacer pescadores de hombre. Así nos puede pasar a nosotros en la actualidad, que aunque estemos bautizados, nunca vamos a poder discernir las luchas que tiene cada uno en lo espiritual. ¿Por qué? Porque nos decimos cristianos, pero lo que menos hacemos es imitar a Cristo, el carácter de Cristo. Es lo que menos hacemos. Vamos a la iglesia, pero todavía hay chisme, todavía hay celo, todavía hay envidia, arrogancia, orgullo. Todas las cosas de la carne todavía las tenemos. Por eso no podemos ayudar. Ni siquiera vamos a la iglesia y ni a nuestro vecino le decimos buenos días. Eso es lo que no habían aprendido los discípulos, que teníamos que obtener el carácter de Cristo. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, dice que Dios quiere que alcancemos el conocimiento del Hijo de Dios y la estatura de Cristo en toda su plenitud. Por eso es que en la actualidad no surgen esos milagros maravillosos, porque no imitamos a Cristo en su totalidad. Puede ser pastor, puede ser anciano, puede ser laico, puedes dar estudios bíblicos, puedes ser instructor, pero si no eres guiado por el Espíritu Santo, pura palabrería y sabiduría humana. Desgraciadamente así lo es. Toda la palabra de Dios aquí nos está diciendo, voy a ir a Mateo, Marcos y Lucas, para que vean cómo Dios describe en los 3 evangelios esta situación. Marcos, siguiendo ahí, donde dice, dije a tus discípulos que le echaran fuera, pero no pudieron. Desgraciadamente, qué tristeza es que alguien venga con una necesidad a ti y no se la pueda suplir. Qué triste. Y te dices ministro, te dices anciano, te dices ungido, te dices profeta, te dices enviado de Dios y no puedes ayudar en lo espiritual. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Ah? Se me quedó en todo estoy, menos en misa, dijo aquel. Lo que estaba diciendo mi hermana hace rato. Tanto que había ido y pedido a Dios, ¿verdad, hermana? Dijo. ¿Y por qué no había surgido? Es que hay cosas, le decía en esta semana hablando con alguien, le digo, si yo te instruigo mal y tú te pierdes por mi culpa, a mí Dios me va a llamar a cuentas si ustedes se pierden por mi culpa. Si yo no les enseño que conforme a la palabra de Dios, a mí Dios me va a llamar a cuenta por todos ustedes. Desgraciadamente,
es triste que esta historia esté aquí, escrita. Pero ¿saben para qué también? Dios no se equivoca al escribir estas palabras aquí. Es para que no caigamos en semejante desobediencia como cayeron los discípulos en aquel entonces y los escribas y fariseos, que eran maestros de la ley, se conocían la palabra de Dios de Génesis, Apocalipsis, leían el año bíblico 1 y 2, 3, 4 veces por año. Pero como igual que el diablo se la sabe toda, mas no la practica. Así puede, desgraciadamente en la actualidad hay muchas personas que usan la palabra de Dios para su conveniencia, mas no para beneficio de nuestros hermanos y de nuestro prójimo. Cuando yo entendí hace como unos 3 años y medio, Dios me habló a través de esta palabra. Y yo entendí muchas de las cosas que no importa el título que tengas como los escribas, no importa que te digas cristiano, si no has imitado a Cristo, en vano estás yendo a la iglesia o estás viniendo aquí, porque nomás vienes a calentar bancas. Si no eres imitador de Cristo, nunca vas a poderte ayudar ni tú mismo ni a los demás, desgraciadamente. Y aquí es un ejemplo vivido de que aunque fueron llamados por Cristo, no imitaban a Cristo. ¿Cuántos cristianos hay en la actualidad? ¿Cuántas iglesias hay a nuestro alrededor? ¿Y por qué no poder ayudar en lo espiritual a las personas? ¿Por qué la maldad se está acrecentando si decimos cristianos? Aquí cuando Cristo le dice al Padre, voy a volver a Marcos 9, Cristo le dice al Padre, respondiendo Jesucristo les dice, generación incrédula, estoy leyendo en el 9:19, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? ¿Cómo nos llama? ¿Generación qué? Incrédula. Oye, qué duro nos habla ahí Dios. Digo, ay Dios mío, yo creo hasta un casco me quería poner en ese rato cuando estaba leyendo y Dios me estaba hablando a través de la... Incrédulo Héctor, por tu incredulidad no han surgido las cosas, las maravillas que yo te mando a hacer, Héctor. Por tu incredulidad no surgen las liberaciones. Por tu incredulidad no surgen las sanaciones. Por tu incredulidad no has podido ayudar al lunático, a los que tienen ataques epilépticos, que es lo que dice la palabra de Dios ahí. ¿Por qué no podemos ayudarlos? Simple y sencillamente porque no podemos dar lo que no tenemos. Decimos amar a Cristo, pero es el que menos se manifiesta en nuestras vidas. Porque si el amor de Cristo y el carácter de Cristo se manifestara en nosotros, tuviéramos el amor a Dios y al prójimo. Y cuando digo al prójimo, es a todo el mundo. Si tuviéramos el carácter de Cristo, tuviéramos paz y no anduviéramos con caras largas llenas de tristeza yendo a la iglesia. Si tuviéramos el carácter de Cristo, estuviéramos regocijados, nos gozáramos hasta de lo que nos pasara, a veces que parecen malas las... Neto, tráete los que andan abajo de la camioneta, tráiganselos para acá mejor, tráiganselos a todos para acá. Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, vamos a necesitar la ayuda de un diácono o alguien. Samuel Onta Daniel, si nos pueden ayudar con los niños para que estén para acá. Hermano Nelson, por favor. Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios y obedecemos a Dios en su totalidad, no nos vuelve a llamar incrédulos, porque vamos a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Incrédulos. Oye, yo dije, ay Dios mío, pero ¿por qué me dices tan fuerte? ¿Yo qué te hice?
pues simplemente no confiar en su poder ni en esa grande misericordia, ese poder tan maravilloso. Miren, en muchas partes hemos visto el mal uso de la palabra de Dios. En la pandemia que hemos vivido se ha visto en realidad dónde está la consagración de muchas personas. Se ha visto. Y era ¿pura qué? Era pura falsedad. Porque si en realidad fuéramos cristianos y imitáramos a Cristo, se fueron el hermano Delmar y el hermano Silverio. Después, cuando lleguen, vamos a hablar sobre eso. ¿Por qué? Porque en realidad decimos ser cristianos, pero no tenemos el conocimiento de Cristo y menos el carácter de Cristo, ni hemos alcanzado esa obediencia de Cristo hacia Dios. Por eso hay algo tan maravilloso, lo que Dios puede hacer a través de una consagración. Nosotros les hemos venido diciendo desde que los conocimos a todos que es bien indispensable el ayuno y la oración, ¿verdad? Si vamos al libro de Mateo 17, ahí nos habla acerca de algo bien importante. Mateo 17, 14. Bueno, en el 17 dice: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráiganmelo acá. Dice que entonces reprendió Jesús al demonio, el cual sacudió al muchacho, dice, y este quedó sano desde aquella hora. Dice, y se acercaron entonces los discípulos a Jesús y le preguntaron aparte: ay, Señor, donde no nos vean allá la gente, pues ¿a qué van a decir, Señor? Pero ¿por qué nosotros no pudimos ayudarle? Tuvieron que esconderse para decirle y preguntarle a Jesucristo, no enfrente de la multitud, porque hasta vergüenza yo creo les ha de haber dado. Pero ¿por qué nosotros no pudimos ayudarle? ¿Por qué nosotros no? Hagámonos esa pregunta nosotros en esta mañana. ¿Por qué nosotros no podemos ayudarles en las luchas espirituales a todos nuestros hermanos en Cristo, a nuestro prójimo? ¿Por qué? Si vamos a la iglesia, ¿por qué no pueden surgir esas cosas maravillosas a través de nosotros que nos decimos cristianos? ¿Por qué? ¿Qué pasó en el bautismo cuando te arrepentiste? Tus pecados te fueron perdonados y el don del Espíritu te fue dado. ¿Qué pasó? ¿En qué proceso ese te quedaste? Si el Espíritu de Dios es maravilloso y hace grandes cosas a través de la persona que se consagra, ¿qué pasó? ¿Por qué no puedes discernir? ¿Por qué no puedes alcanzar el conocimiento del Hijo de Dios y la estatura de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ayudar a nuestros semejantes? Ese día, ¿verdad, hermana Rosalinda? Que cuando tuvimos que salir y que le hablamos al hermano Delmas, yo creo que llegamos pasadas de la 1, ¿verdad? Pasadas de la 1 de la mañana, nosotros sin entender, pero tuvimos que dejar esto para atender una necesidad. Nosotros le llamamos emergencias espirituales. Y era una emergencia, porque me acuerdo lo que dijeron nuestros hermanos. Nunca habíamos experimentado algo así, ¿verdad? Nunca. La fuerza que el enemigo tiene, pero cómo Dios viene y calma todas las tempestades. Aquí nos dice: pero Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Fíjense lo que dice la palabra de Dios. En Mateo 17, 20 dice, Jesús les contesta, dice: ¿por vuestra qué? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: pásate de aquí para allá, dice, y se pasara. Y nada, dice, cuando tengas una fe de ese tamaño, dice que nada va a ser imposible, dice la palabra de Dios, dice, nada os será imposible. Cuando nosotros tengamos esa fe y esa confianza, ay, pues, a ver qué Dios hace. Oye, es como que si dudaras del poder de Dios. Una vez me tocó ver a un ministro que sacó el aceitito con un algodón y... Oiga, hermanos, ese no es la potestad que Dios nos da a nosotros.
Dice que Dios nos ha dado la potestad de echar fuera demonios. Mateo 18 dice: sana leprosos, sana enfermos, echa fuera demonios, resucita muertos. Pero imagínense, mis hermanos, si no echamos fuera demonios, si no podemos sanar a las personas a través de nuestra consagración, menos vamos a resucitar un muerto. Y si resucita el muerto, salimos corriendo del susto. Y es verdad, es algo chistoso, pero es la realidad de las cosas. Si la palabra de Dios nos da esa potestad grande, entonces, ¿qué está pasando en la actualidad? ¿Qué está pasando? ¿Saben por qué está pasando eso? Que no se dan las cosas del Espíritu como deben de ser. Primero, nos llama incrédulos, porque no creemos que el poder de Dios puede hacer esas grandes cosas. Y desgraciadamente hay tanta incredulidad en la actualidad en todas las denominaciones. Por eso no surgen las cosas que tienen que surgir por el poder del Espíritu Santo. Porque el mismo que hizo el poder de Dios transformador ese día en este muchacho, es el mismo que está dispuesto a usarte a ti y a mí en esta mañana. Y no hay motivo de que no puedan ser usados. Los únicos que impidimos que sean usados somos ustedes y nosotros. Somos nosotros los que impedimos que el poder del Espíritu Santo nos use a ese nivel. ¿Y saben por qué? La palabra de Dios, escuchando a mi hermano, y he escuchado muchas veces que dicen: ayuné un día, ayuné dos, una semana, 15 días, 20 días, 40 días. Digo, wow. Entonces ya el que ayunó 40 días ya tiene el rostro resplandeciente como Moisés. Aún estaba haciendo así, resplandecería bastante que no pudiéramos verlo. Pero ¿saben qué es una mentira tan grande? ¿Por qué? Porque a mí Dios me manda, dice, ayuna, dice, este género, dice Mateo 17:21, dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Muchos dicen ayunos de aguas, mentira. Porque el ayuno que tú tienes, cuando dices voy a desayunar, es porque vas a comer algo para dejar de ayunar, ¿verdad? En la mañana, algo tan sencillo. No comieron toda la noche, ahora voy a desayunar. Te vas a echar algo al estómago porque vas a dejar ya no comiste toda la noche, ya no tomaste agua, ahora vas a desayunar para alimentar tu cuerpo. El ayuno es dejar de comer y beber en su totalidad. Muchos dicen de agua, pues mejor hazte una limpia. Muchos dicen de verduras, pues métete a dieta. ¿Para qué vamos a engañarnos a nosotros mismos y engañar a los demás? Hazlo conforme a la palabra de Dios y entonces veremos lo que la palabra de Dios va a hacer en ti. La palabra de Dios, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es más viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, penetra hasta donde está el alma y el espíritu. Dice, ahí viene lo más bonito, discierne los pensamientos y las intenciones de sus corazones. ¿Cuántos han visto esa maravilla en sus vidas? ¿La han visto? ¿La han experimentado? Yo me acuerdo lo que usted dijo, hermana. Dijo, ¿cómo usted sabe? Bueno, acá la hermana, ¿cómo usted sabe lo que yo traigo desde niña si no me conoce? La otra hermana dijo, pero ¿cómo usted sabe la petición de mi corazón? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, pero tenemos que caminar conforme a la palabra. No podemos quitarle ni ponerle. Hacer la palabra viva y eficaz en nuestras vidas. El ayuno y la oración son bien importantes. Cualquier persona que les diga que hagan de horas está yendo en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Esther 4:16, si alguien lo tiene me lo puede leer, si lo encuentra más rápido que yo. Esther 4:16 dice, entonces Esther dijo que respondieran a Mardoqueo, ve y une a todos los judíos que se hallan en Susa, ayunen por mí y no coman ni beban durante 3 días y 3 noches. Dice, toma agua, come verduras, toma jugos. Dice, no comas ni bebas, ¿por cuántos? Y a veces con 12 horas se andan desmayando.
Le digo, pues si vas a malpasarte, mejor métete en ayuna y malpásate. Malpásate mejor, porque como quiera, cuando una persona no lo hace conforme a la palabra de Dios, la palabra de Dios no es viva y eficaz en la persona, porque no lo está haciendo conforme a la palabra de Dios. Más adelante, cuando Jesucristo ayunó, nomás que no tengo la cita, pero dice que ayunó 40 días y 40 noches sin comer ni beber. 40 días que tuvo que soportar sin comer ni beber para darnos la salvación a cada uno de nosotros, para poder vencer las tentaciones del enemigo. ¿Y saben cuál fue lo que a mí me llamó mucho la atención? Ustedes saben lo que es una cuarta o un fuete, con que se les da a los caballos, unas así largas, pero que tienen una varilla en medio. Hablando con mi hermano José Luis el otro día, le digo, hermano José Luis, le digo, yo entiendo algo, le digo. Yo tengo una marca de adolescente, porque pues era tremendo en la adolescencia. Pero yo me acuerdo, aquí mi madre, ¿te acuerdas cuando me dio en el cuartazo? Me rajó la carne. Iba yo en la bicicleta, me entró calentura, perdí el conocimiento, que hasta me estrellé con un árbol que había, del dolor que sentí cuando el muchacho dejó caer y me rajó la carne. Uno solo. Ahora imagínense Jesucristo 40 latigazos por ti y por mí. El ayuno te da fortaleza para soportar muchas cosas. Yo no quería ni que me tocaran así, porque sentía un dolor tan grande que era molestoso para mí. Era tan doloroso que hasta calentura me entró. Ahora yo me imagino, si yo con uno sentí eso, como nuestro Señor Jesucristo 40. Pero saben, una de las cosas maravillosas, quizás nosotros no vamos a pasar los 40 latigazos, y no creo, pero si Él hizo ese gran sacrificio por nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros para ayudar a nuestros semejantes? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a...? Tenemos que hacer el ayuno y la oración para que nos prepare para algo mayor día a día. El discernimiento es algo bien indispensable en el cristiano. El crecer en el Espíritu es algo bien indispensable para el cristiano en la actualidad. Que ayunen conforme a la palabra de Dios. Hace tiempo le hice un ejemplo a unos hermanos. Si yo pongo $24, billetes de a peso, vamos a poner a 5 hermanos a ayunar. Pongo 5 hileras de $24. Pero un ejemplo, no es porque tengo algo contra cada uno. Vamos a decir la hermana Rosalía. La primera hilera, cada hora que ayune va a agarrar $1. La hermana Miguelina, segundo, cada hora que ayune va a agarrar $1. Hermano Nelson, cada hora que ayune va a agarrar $1. Hermana Mercedes, y así sucesivamente. ¿Cuántas horas está acostumbrada a ayunar, hermana? No, ¿cuántas horas le habían enseñado a ayunar? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? 4, 5, 6. Agarre $4. ¿Se quedaron cuántos? 20. Hermana Rosalinda, ¿cuántas? ¿Cuántas horas creía usted que era el ayuno? 24 horas, agarró $24. A ver, hermanos, ¿quién más? Hermano Nelson. ¿Se fijan cuánta bendición se estaba quedando atrás? La palabra de Dios nos dice días y noches, 24 horas. ¿Por qué no recibimos toda la bendición del Espíritu? Por eso mismo, porque lo hacemos como queremos y no como la palabra de Dios manda. ¿Por qué no podemos? ¿Por qué nos llama Cristo incrédulos? ¿Por qué nos llama faltos de fe? Simplemente porque no confiamos y no hacemos como Dios manda en su palabra. Es algo tan maravilloso. Te libero, te libero. Cristo nomás dijo: sal de él y no vuelvas a entrar más en su cuerpo. No tuvo ni que tocarlo. Esa es la autoridad que Dios quiere poner
en tu vida y en la mía. Esa es la autoridad que Dios quiere darnos día a día a través de lo espiritual. ¿Sí se ven la diferencia tan grande que hay? Jesucristo no dijo, sal, sal, sal. No repitió varias veces, dijo, no, te ordeno que salgas y no vuelvas a entrar más en él. Pero a veces, mis hermanos, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué pasa? ¿Mande? Nos falta falta orar, la oración, que es la comunión entre Dios y nosotros, y lo otro que decía, el ayuno y la oración son bien indispensables para nuestras vidas, porque dice, solo sale ¿con qué? Con ayuno y oración. Hermano, estábamos hablando de lo espiritual, hermano Delmar, y voy a regresar un poquito. Dice la palabra de Dios, Mateo 17 dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? Lo que estábamos hablando nosotros es que como Cristo nos llama por nuestra incredulidad, nos surgen las cosas maravillosas del Espíritu. Dice que cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, dejaron todo a un lado. Ya no soy yo mayor que tú, todos somos iguales. Dice la palabra de Dios, entonces fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no somos llenos del Espíritu Santo en la iglesia? A donde vamos, a donde nos congregamos, ¿dónde queda el Espíritu Santo? ¿Por qué no estamos dotados del poder de Dios maravilloso? ¿Por qué? Bienvenidos, hermanos, que Dios me los bendiga. ¿Por qué no estamos dotados del poder de Dios? Lo vuelvo a repetir. Dice la palabra de Dios, por la incredulidad de cada uno de nosotros. Dice, incrédulos, dice. Generación incrédula nos llama Dios. Por eso el Espíritu de Dios no nos toma y hace señal con nosotros para ayudar a todos los demás. Aquí es algo tan interesante. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Como diciendo, ¿hasta cuándo les voy a enseñar que guarden todas las cosas? Decían ser discípulos de Cristo, pero no imitaban a Cristo. Ahorita decimos ser cristianos, pero nomás entre comillas, porque no imitamos a Cristo. Es la misma situación que se vivió antes, la misma situación que se está viviendo ahora. Analicen ahorita cuánto nos falta por alcanzar el discernimiento de los Hebreos 4:12. Cada uno analice. Yo, hermano Delmar, me dio mucho gusto lo que me dijo mi hermano. Dios mostrándonos lo que podemos alcanzar cuando obedecemos su palabra. Amén. Cuando caminamos conforme a su palabra, cuando hacemos la palabra viva y eficaz en nuestras vidas. Y entonces dice, cuando andas conforme a la palabra, dice, la palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, penetra hasta el alma y el espíritu, dice, y discierne ¿los qué? Los pensamientos y las cosas. A ver, analicen eso y pónganse a discernir aquí cuánta necesidad hay aquí, o cuál es la persona con más necesidad espiritual aquí en esta mañana. Analicen. ¿Ah? ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Si la palabra de Dios nos dice. Pero hay que llevarla a cabo en nuestras vidas. Ahí está el detalle, que a veces vamos a la iglesia, escuchamos la palabra, pero no practicamos la palabra. Por eso no podemos discernir conforme al Espíritu de Dios. Desgraciadamente, esa generación incrédula que llama la palabra de Dios en Mateo 17, lo dice en Marcos, lo dice en Lucas, se está cayendo en el mismo error de ser incrédulos, que el poder de Dios se puede manifestar en la actualidad. Yo estoy seguro, 100% lo que les voy a decir, que si cada uno de nosotros camináramos conforme a la palabra, el Espíritu Santo hubiera tomado de nosotros y daría señal de que nosotros somos fieles y genuinos siervos de Dios.
Amén. Voy a platicar algo de la experiencia que tuvimos, hermanos. Fue mi hermano Silverio, mi hermano Delmar, la hermana Mayra, que ya está aquí con nosotros, ¿verdad, hermana Mayra? Estamos hablando de lo espiritual, cómo es Dios que obra en nuestras vidas. ¿Por qué la palabra de Dios nos llama incrédulos si no creemos que Dios puede calmar cualquier tentación? Estamos hablando en Marcos 9:14 del niño lunático, el niño endemoniado, como en Mateo lo dice de una manera, en Marcos de otra y en Lucas de otra. Aquí nos está diciendo, dice que por nuestra incredulidad las cosas no surgen. Hermano, qué bonito es que sin que usted conozca a la persona, Dios le muestre la vida de las personas. Es algo maravilloso, ¿eh? Yo me pongo a pensar, hermano, qué bonito es que sin nosotros hacer nada, cómo Dios obra. A través de Daniel y Clarita, Dios nos trajo a conocerlos a ustedes. Amén. Y ha sido, yo no puedo decir fue un privilegio, fue una gran bendición el conocer a esta maravillosa familia que son ustedes. Amén. Hermana Josefina, puedo decir también lo mismo, porque a través de lo que Dios ha venido haciendo, nos ha costado. Tenemos que ser almas misioneras para hacer la obra de Dios. Aquí la palabra de Dios quiere que nosotros, como dice Mateo 17, dice que por nuestra falta de fe, es por eso muchas cosas nos surgen en lo espiritual. Porque vamos a la iglesia, nos hemos bautizado, pero lo que menos hemos hecho, hemos imitado a Cristo. Decimos amar a Cristo, pero no tenemos amor por el prójimo. Decimos ser cristianos, pero a veces les decía a los hermanos, a los que acaban de llegar, hermano Anthony, les decías que a veces vamos a la iglesia y traemos una cara de tristeza. Si dice que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, dice, es el gozo, la paz. Amén. Un cristiano no debe andar triste. Así llueva o truena, tiene que darle buena cara porque después de la tormenta viene la calma. Hermanos, había mucho que teníamos que aprender nosotros de cómo guiarnos por la palabra. Hay algo tan maravilloso. Ese día, hermano Anthony, ¿verdad? La experiencia que tuvimos cuando nos llevaron a orar aquel día, hace que 3 semanas, 4, un mes, cuando fuimos a orar por una familia, nosotros no sabíamos a lo que nos iba a llevar Dios ni lo que íbamos a encontrar. Para muchos fue una experiencia nueva, para nosotros ya hemos vivido esas experiencias, mi hermano, yo y nuestro hermano. Pero es algo tan maravilloso cuando yo me quedaba pensando, digo, pero Señor, ¿por qué ahora tú me tienes callado? Pues yo soy el que más hablo. Hermano Delmar, ¿cómo estaba? Nomás así, dijo Dios, tú tranquilo. Y yo estaba así, tenía una paz y una tranquilidad. Y dijo Dios, todo lo que vayas a hacer, hazlo decentemente y con orden. Y yo me quedé así, pues decirme que me esté quieto es como que si mejor me amarren, porque no me voy a estar quieto, sabiendo cómo soy yo y cómo me gusta hablar, platicar. Y dije, pues Dios me está pidiendo algo imposible para mí, pero dijo Dios, tranquilo. Me quedé así. Yo me acuerdo, estaba hermano Anthony, estaba en la puerta, estaba el hermano Delmar, hermano Silverio, y que se puso buena la lucha, se puso buena, hermano, cuando dijo Dios. Yo me acuerdo que cuando iban a hacer así la unción, empezó la lucha, se escabullía. Pero saben una de las cosas, cuando Dios nos habla, dice, y me acordé de esta historia. Jesucristo no fue y dijo, nomás le dijo, te ordeno que salgas de su cuerpo y no vuelvas a entrar más en él. Amén. Dijo Dios, si Él quiere luchar, tú nomás haz mi obra y tú ordénale y pídeme y yo voy a hacer mi voluntad. Y Dios la hizo, hermanos.
Amén. ¿Saben una de las cosas maravillosas que aquí aprendí a través de la historia? Tú no tienes que luchar con él, porque el poder de Dios es más maravilloso. Si él quiere luchar con nuestro Dios, es asunto del enemigo, no nuestro. Pero yo y Jehová, yo y mi casa, hemos decidido servirle a Jehová, a Dios Todopoderoso, ese Dios que le dice, sal de él, a ese Dios que cuando se para sin decir nada, reconocen que es un siervo genuino de Dios. Tiemblan cuando hay un siervo verdadero de Dios, cuando esa consagración ha llegado a la estatura de Cristo, como dice Efesios 4. Cuando nosotros alcancemos ese conocimiento maravilloso del Hijo de Dios y la estatura de Cristo, mis hermanos, yo les aseguro que va a pasar lo mismo. Amén. Van a reconocer que en realidad somos hijos genuinos de Dios. Amén. Para todo esto, hermanos, tiene que haber una unidad genuina. Aquí yo no soy mayor que ustedes. Yo no vine a que me sirvan, yo le vine a servirles. Aquí todos somos unos en Cristo Jesús. Amén. Aquí no hay que uno es mayor que el otro, porque todos somos uno delante de Dios. Amén. Pero Dios quiere que estemos unidos, porque yo no quiero. ¿A quién de ustedes les gustaría que Dios le llamara incrédulos? A ninguno. Claro que no. Aquí la palabra de Dios nos habla bien clara, es bien directa hacia nosotros. Por tu poca fe, por tu incredulidad no surgen las cosas. ¿Cómo puede ser posible? Yo me pongo a pensar cómo puede ser posible en la pandemia que estamos viviendo. ¿Por qué no surgen esas sanaciones como deberían de surgir? Si hay tantas iglesias llenas de personas, ¿por qué no surgen esos? ¿Por qué tienen miedo de tocar al enfermo? Si Cristo tocaba a los leprosos, si Cristo les se paraba enfrente de los endemoniados y les decía, los liberaba. ¿Por qué? ¿Por qué en la actualidad no podemos ni sanar a uno de cáncer? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos sanar a uno que está en depresión? Un espíritu nuevo que lleva a las personas al suicidio. ¿Por qué no podemos ayudarles a esas personas y llevarles paz y tranquilidad? ¿Por qué? Porque somos incrédulos aún estando dentro de la iglesia. Porque somos faltos de fe, aún decimos que somos cristianos y nuestra fe no está ni al tamaño de un grano de mostaza. Así, y hasta aprieto los dedos por nuestra fe que está tan chiquita. Por eso nos surgen las cosas que Dios quiere hacer a través de nosotros. Por nuestra incredulidad. Dice, incrédulos, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Dice la palabra de Dios. Hermanos, cuando Dios me hablaba de esta manera, yo dije, ahora entiendo por qué Héctor Delgado nunca había podido ver y ver esas cosas en lo espiritual. ¿Por qué? Porque aunque era dirigente de iglesia, hermano Delmar, 10 años de anciano de iglesia, y no podía visualizar lo que Dios me ha mostrado en 5 años. En 20 años perdí el tiempo, pura sabiduría humana, pero en 5 años Dios me ha mostrado más cosas y he visto cómo el poder de Dios, cuando decidí caminar conforme a la palabra, Dios ha hecho grandes cosas. Por ese cambio, hermana Mayra, los conocí a usted y al hermano Antonio, porque decidí caminar conforme a la palabra. Por ese cambio que decidí darle, hijo mío, dame tu corazón para que tus ojos miren por mis caminos, decidí darle todo mi corazón a Dios y por eso los conocí a todos ustedes. Amén. Por ese testimonio, y así Dios quiere que ustedes vayan y hagan lo mismo. A cada uno de nosotros, que vayamos y hagamos discípulos. Mateo 28, 19, 20 dice, vayan y hagan discípulos y enséñales que guarden todas las cosas que os he escrito aquí. Todas, conforme a la palabra. Hermanos, tenemos algo maravilloso que Dios nos ha puesto, un tesoro tan grande que está aquí en esta palabra de Dios. ¿Quieres ayudar a tu prójimo? Sométete a Dios. ¿Quieres que Dios te use en lo espiritual? Haz el ayuno como manda la palabra de Dios. Amén. Días completos, 24 horas, no horas, ni días a medios.
¿Se acuerdan ¿cómo se dice? Del ejemplo que les di de los billetes. Si usted ayuna 4 horas, se va a llevar $4 y va a dejar $20, porque son $24 por cada hora que tiene un día. Y eso es lo que ha pasado en la actualidad, que a veces no queremos seguir la palabra de Dios como debe de ser, sino a medias. Por eso el Espíritu de Dios no ha estado con nosotros. Puedes pasar 1 año, 2 años, 20 años como yo, y nunca te había tocado el Espíritu Santo de esa manera. Cuando empezaba a caminar en lo espiritual, por falta de fe, fracasé como buen siervo de Dios. Por mi incredulidad me habló Jesucristo. Dije yo, Señor, hoy me hablas más claro que el agua. Hermanos, cuando aquí la palabra de Dios nos está hablando algo maravilloso, Dios quiere que nosotros nos sometamos a Él y que esas cosas surjan en nuestras vidas, las liberaciones a través de su consagración hacia las personas, las sanaciones a través de ustedes por su consagración como canales del Espíritu Santo hacia las demás personas. A veces no son enfermedades físicas, pero la depresión, todo lo que te mete en la mente, las voces que oyes que te llevan hasta el suicidio. ¿Y cómo no podemos discernir eso? Porque si vamos a la iglesia y nos surgen esas cosas, de poderles ayudar y darles esa paz y esa tranquilidad. Dice la palabra de Dios, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿No como quién? No como el mundo la da. Pero ¿saben una de las cosas? Aquí en Lucas, en la misma historia, dice, mientras se acercaba el muchacho, voy a leer Lucas 9:42, dice, mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y lo sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu impuro, sanó al muchacho y lo devolvió a su padre, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Es tan maravilloso en realidad, cuando en realidad tú dejas todo por ser un verdadero discípulo de Cristo. La misma potestad que le fue dada a nuestro hermano Jesucristo y nuestro Redentor, Dios nos la pone en nuestras manos. Si con esa autoridad Dios le mandó, sal y no vuelvas a entrar más en su cuerpo, esa es la misma autoridad que Dios te ofrece en esta mañana a cada uno de los que estamos aquí presentes. Amén. Ese día yo me quedo, hermanos, ¿verdad? Los que tuvimos la experiencia, hermana Mayra, hermano Anthony, el hermano Silverio, el hermano Delmar, mi hermano y yo, había algo que Dios nos quería mostrar, que todavía algo más teníamos que aprender de la palabra de Dios. Nosotros no vamos a luchar nomás, nosotros vamos a hacer nuestra parte, y qué bonito que Dios cumplió con la de él. ¿Cuánto tardó, hermana Mayra? No tardó ni mucho para que Dios obrara en gran manera, ¿verdad? Y lo que Dios ha hecho es algo maravilloso. Amén. ¿Qué Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué tanto tardó Dios ese día? Nomás que creyéramos que era hecho, y es lo que Dios hace, su autoridad. Por eso dice que si tuviéramos la fe como un granito, o sea, ¿qué dijo Dios? Hecho es, ¿quién lo cree? Yo. Entonces hecho. Amén. Fue hecho en el nombre de Cristo Jesús. Hay algo, mi hermano se me adelantó sobre eso. Marcos 9:23 dice, ¿crees tú que yo lo puedo hacer? Le dijo al Padre. Dijo, yo creo, dice, al que cree, todo le es posible. ¿Vamos a seguir siendo incrédulos, hermanos, después de esto? ¿Nuestra fe se va a acrecentar? Amén. Después de lo que Dios nos ha hablado, amén. Amén. Al que creyere, al que cree, todo le es posible. Yo creo, hermano, que el hecho de que Dios nos haya traído a este lugar, donde nos abrieron las puertas, la hermana Juanita, su hijo, la hermana Josefina, la hermana Miguelina y todos, que nos han abierto las puertas, yo sé que esto no va a quedar sin fruto. Amén. Porque ya está mostrando la recompensa de lo que Dios nos ha traído a hacer aquí. Es algo tan maravilloso lo que Dios nos ha mostrado,
Pero hermanos, cuando Dios nos habla de esa manera, Dios quiere que ya no seamos incrédulos. Dios quiere, de acuerdo a lo que nos dice Mateo 17, 20, 21, que crezca tu fe. Dios quiere que practiques el ayuno y la oración, porque sin el ayuno verdadero y la oración no vas a poder vencer esas cosas. Va a ser puro engaño del enemigo. ¿Cierto o falso? Amén. Es una verdad que está escrita aquí en la palabra de Dios. ¿Saben una de las cosas? Yo me hice una pregunta. ¿Por qué nosotros no podemos ayudar a ciertas personas, a las personas que tienen ataques epilépticos? Si la palabra de Dios, de acuerdo a lo que nos dicen aquí los 3 evangelios, esos son epilepsias. ¿Por qué no oramos por ellos si son sanables? ¿Qué está pasando en nuestras vidas? Y somos cristianos, ¿eh? ¿Cuántos años has estado en la iglesia y no han surgido estas cosas en tu vida? ¿Cuánto tiempo has escuchado la palabra de Dios y no han surgido estas cosas a través de ti? ¿Y por qué no han surgido? ¿Acaso eres incrédulo como los apóstoles? ¿O te eres poco falta de fe? ¿O acaso no ayunas conforme a la palabra? Por eso es que Dios no se ha manifestado en tu vida como lo hizo esa vez. Cada uno de nosotros analicémonos a nosotros mismos por qué nos surgen esas cosas a través de nuestras vidas. Alguien dijo hace rato, no podemos dar lo que no tenemos. Pero hermanos, Dios en esta mañana nos está instando. Dios en esta mañana nos está diciendo, conságrate. Dios en esta mañana nos está diciendo, camina conforme a la palabra. En sus mentes, en sus casas lean, escudriñen, mediten. Si hay una palabra que no entienden en Hebreos 4:12, búsquenla en el diccionario para que vean lo que en realidad Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Y es algo tan maravilloso porque Dios trae grandes cosas a nuestras vidas. Dios quiere hacer una luz de ti donde quiera que te lleve. La palabra de Dios en Efesios 4:13 dice, del 12 les voy a leer, dice que Dios nos ha escogido. Bueno, el 11 dice, al mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Fíjense lo que dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿A cuántos nos quiere perfeccionar? ¿A quién? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora fíjense lo que dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Hasta que todos qué? Llegamos a la unidad de la fe. ¿Y entonces quiere decir Dios que aunque estemos en la iglesia, estamos desunidos? Por eso no alcanzamos esa grandeza. En la unidad está la fuerza, en la unidad está el poder. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, dice, al hombre perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos quieren alcanzar esa estatura de Cristo? Amén. Amén, porque es algo maravilloso. Cuando alcancemos la estatura de Cristo, podremos decir con certeza, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Amén. Y si Cristo vive en mí, hermanos, hay algo maravilloso. Te ordeno que salgas fuera y no vuelvas a entrar más en él. ¿Lo vas a acudir? Sí lo vas a acudir, pero su cuerpo va a ser liberado. Amén. Amén. Aleluya. Es algo tan sencillo, hermanos. Es algo tan sencillo. Vamos a los hospitales y ahí nos vamos a dar cuenta dónde está nuestra consagración. Si no sana la persona, quiere decir que tu consagración y la mía le falta algo esencial ahí.
Y saben una de las cosas, cuando oramos por las personas, después del ayuno y la oración, cómo da paz y tranquilidad a las personas. Y hasta el tiempo de la predicación, aunque prediquemos 1 hora, 1 hora y media, se hace como media hora. Amén. Porque es el Espíritu de Dios moviéndose aquí. Porque es el Espíritu de Dios que te está impulsando, que te está llenando de regocijo. No es como una predicación vacía. Es algo que te está llenando. La palabra de Dios es el alimento al Espíritu. Y es lo que te está acrecentando. Vas a salir de aquí regocijado. Vas a salir con una mentalidad diferente. Te vas a autoanalizar a ti mismo. ¿Qué está pasando en realidad? ¿Por qué nos surgen esas cosas maravillosas que Dios hizo a través de los apóstoles? No tenemos oro ni plata, dijeron los apóstoles, pero en el nombre de Cristo Jesús te digo, levántate y anda. Amén. ¿Cuántos andan consagrados? Amén. Amén. Entonces lo vamos a llevar a Huachula a orar por un hermano que está en silla de ruedas. Amén. Ay, se medio rieron, pero muy apenas, ¿verdad? Pero hermanos, hay que visualizarnos, hay que autoanalizarnos nosotros mismos, y Dios nos dice, miren, qué bonito es. Muchos se rieron, como dijeron, ahora sí nos agarró en curva, ¿verdad? Pero si nos autoanalizamos y nos analizamos nosotros mismos, quiere decir que todavía hay algo que falta en nosotros para que el Espíritu de Dios nos use de esa manera. ¿Por qué se rieron? ¿Acaso no están llenos del poder de Dios? Amén. Amén. Por fe yo lo creo. Amén. Por fe yo creo que eso va a ser hecho realidad, hermanos. No es que ya haya alcanzado, dice el apóstol, pero estoy por alcanzarlo. No me doy por vencido y sigo en ese proceso de ser lo que Dios quiera para él. Por eso estamos aquí en esta mañana. Por eso los hermanos desde West Palm Beach vinieron aquí, porque quieren por fe alcanzar esa victoria. ¿Cuántos quieren alcanzar esa victoria y ser llenos del Espíritu Santo como lo fueron los apóstoles en el día del Pentecostés? Amén. Amén, gloria a Dios, porque yo quiero ser uno de ellos. Por eso he decidido estar aquí en esta mañana. Hermanos, ¿cuántos quieren que Dios nos use de esa manera? Amén. Amén. A ver, ¿y cuántos van a obedecer la palabra de Dios? Amén. Gloria a Dios, ahora sí se oyó más fuerte. Ya les iba a dar un tamal para que agarraran fuerzas, ¿eh? Pero hermanos, es algo tan maravilloso lo que Dios nos llama. Miren, le decía a los que no estuvieron aquí, habíamos estado preparando el programa, hermana Mayra, decía, el título es muy diferente. Caminar conforme al Espíritu, a un amor incondicional, ¿verdad? Lo que le había mandado. Estando aquí, les decía a los hermanos, sentado ahí, le digo, Señor, guíame. Es algo, tu amor es maravilloso, pero al escuchar lo que estaban platicando en la mañana, los hermanos, dijo Dios, habla de esto. Habla de lo espiritual, que crezcan en el Espíritu de Dios. Hermanos, es algo tan maravilloso cuando todos, cuenten cuántos sabemos aquí ahorita. ¿Unos 10? ¿Unos 15? 20? ¿Ah? ¿Unos 30? Ahora imagínense, 30, y es que nosotros le hacemos caso a Dios, dijo Dios, multiplicados, y el mexicano y los hispanos somos bien obedientes, ¿verdad? Pero es algo tan maravilloso. Ahora imagínense a lo que los quiero llevar. Que todos los que estamos aquí nos sometiéramos a un día de ayuno y oración juntos. ¿Qué cosas maravillosas haría Dios? Amén. ¿Qué decía Efesios? Dice, hasta que todos alcancen la unidad. ¿Para qué? Para el ministerio del cuerpo de Cristo. Todos unidos en ayuno y oración. Pues hermanos, el poder de Dios va a ser derramado en gran manera. Ahora no un día, 2 días, 3 días, como le decía